Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa hora. La paz de Dios sea contigo en esta mañana. La fortaleza del Señor sea para ti, para tu vida, para los tuyos. Que Dios imparta en nosotros sabiduría, fortaleza y dándole gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia, por su gracia, el favor inmerecido de poder alcanzar salvación a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Redentor, aquel que viene a buscar su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, esperando que todo aquel que escuche estas palabras en esta mañana tenga esa convicción de ser parte de esa iglesia que será levantada del cielo en cualquier momento. Estamos esperando que la iglesia sea levantada del cielo. Así que necesitamos cada día fortaleza. Hoy quiero comenzar dándole el pésame y un apoyo a nuestro amigo Juan por la pérdida de su hijo. Fortaleza para su familia y que la paz de Dios sea contigo y con tu familia hoy y siempre. Fortaleza en este momento difícil para ti, para tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos hacia adelante. En esta mañana quiero compartir con ustedes un texto bíblico que llamó mi atención. En esta madrugada de hoy, antes de comenzar a trabajar, siempre traemos el desayuno espiritual, acordándonos que este alimento espiritual de esta mañana no es solamente para usted, sino también para mí. Nosotros predicamos la palabra de Dios, pero tenemos que vivir lo que predicamos y además de todo, cuando predicamos sabiendo que nosotros mismos, como predicadores de la palabra de Dios, tenemos que atesorar ese mensaje porque Dios también habla nuestras vidas. Así que yo quiero tocar un verso bíblico que me llamó mucho la atención en el libro de Lamentaciones, capítulo 5. Mire, libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros cada día? Mire, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21, dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Repito, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amantísimo Dios, Padre celestial, Dios eterno, Dios poderoso, te damos gracias por este día, por tu amor y tu misericordia, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de mi vida y de la vida de aquellos que nos están escuchando. Permítenos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Ayúdanos a seguir peleando esta batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios y dos veces habló. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios te bendiga, María. Dios bendiga a todos los que están, a los que se pueden sintonizar y a los que durante el día pueden ver este video en un aperitivo espiritual, tanto para usted como para mí. Acuérdese que predicamos de aquí para allá y primeramente recibimos nosotros la palabra y luego la exponemos para que usted también sea partícipe de este manjar de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo de Lamentaciones comenzando. Dice: vuélvenos. Cuando una persona dice vuélvenos, es que una persona se ha extraviado. Cuando alguien siente que se ha extraviado, o cuando una persona pierde algo, mire bien, cuando una persona pierde algo o pierde un trabajo, él quisiera volver a ese trabajo. Entonces, por eso están diciendo, aquí hay algo que se perdió en el libro de Lamentaciones. Entonces, está diciendo, vuélvenos, porque se han extraviado. Lamentablemente, hermano, estamos viviendo unos tiempos donde hay una guerra continua. Acuérdese que la guerra espiritual que usted y yo tenemos es una guerra continua. El enemigo no pierde su tiempo, el enemigo no pierde su momento. El enemigo siempre está al margen, buscando la manera de hacernos caer, buscando la manera de tropezar, buscando la manera de que nosotros nos apartemos de Dios o desistamos de pelear esta batalla espiritual, acordándonos que la batalla que nosotros tenemos es en el
espíritu y que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, los utensilios que nosotros tenemos para defendernos delante del enemigo no son carnales. No es un bate de béisbol, no es una pistola, no es una granada, no es un machete, no es nada de eso. Eso es carnal, no es nuestra boca. Es nuestro deseo de buscar a Dios y nuestra vida espiritual. De ahí es que sale las armas espirituales de la iglesia para combatir en estos tiempos contra los principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra la maldad que se mueve en los aires, que la gente en su naturaleza no pueden ver. Pero nosotros en el espíritu las vemos, y nosotros en el espíritu se nos es revelada a través del espíritu estas cosas que acontecen, estos huestes de maldad que están corriendo en este mundo. Por eso estamos viendo crímenes, violencia, estamos viendo matrimonio destruirse, estamos viendo tanta cosa que se está moviendo contrario a lo de Dios, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y actúa con más maldad todavía. Y para nosotros hacernos caer, cuando el enemigo sabe que usted está en la brecha, que usted está parado en la brecha, que hay un Dios que saca la cara por usted, que usted está haciendo las cosas como debe de hacer en el evangelio, pues usted es un arma letal en las manos de Dios para contrarrestar cada dardo del enemigo. Usted se convierte en esa pieza más para seguir batallando y pelear contra la adversidad y contra el enemigo, contra el adversario, porque lo detectamos a través del espíritu. Por eso todo lo que se mueve en el ambiente, cuando usted llega a los pies de Cristo, todo lo que se mueve en su ambiente y todo lo que usted debe de vencer es espiritual. Y una cosa que usted vence a usted mismo, usted vence la carne a través del espíritu. Mire qué cosa. Para usted poder vencer la carne, usted tiene que someterse al espíritu y buscar las cosas de arriba. Esto siempre lo hemos traído y hemos traído estos textos y estos temas porque a veces vivimos una vida monótona o una vida sin armas, una vida desarmado. Entonces, una vida separada de Dios. Por eso, cuando una persona dice yo quisiera volver o vuélvenos, es porque se han perdido y se han extraviado. Lamentablemente las malas enseñanzas y las malas doctrinas o las doctrinas humanas o las doctrinas carnales son aquellas doctrinas que nos apartan del Señor y no nos separan de las cosas del mundo. Son aquellas doctrinas que nos asemejan al mundo y nos asemejan al pecado y nos asemejan a la maldad, pero no nos hacen marcar la diferencia. Escuche bien. Toda doctrina que viene del hombre, por eso cuando se habla de la doctrina de hombre, son doctrinas no a base del espíritu. Son enseñanzas que no vienen por el espíritu de Dios. Son enseñanzas diabólicas. Son enseñanzas de humana sabiduría. Son enseñanzas de propias concupiscencias humanas. Amado, usted sabe que cuando una persona no se quiere someter o cuando uno no se quiere someter a algo espiritual, es porque nuestra vida está llena de cosas carnales. Entonces, hay una batalla entre la carne y el espíritu, dice la Biblia, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, aquí en Lamentaciones está diciendo, vuélvenos. Mire lo que dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. O sea, le está diciendo a Dios, vuélvenos a ti y nos volveremos, porque la única manera que un hombre puede volverse a Dios es teniendo un encuentro con Dios. Mira, hermano, ¿qué aconteció con Saulo de Tarso camino a Damasco? Saulo de Tarso decía conocer a Dios, pero no creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el que vino a salvar este mundo. Entonces vivía bajo la ley, vivía bajo los rudimentos de los hombres, pero Saulo de Tarso necesitaba volverse a Dios y saber que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador. Y es por eso que, amado, que llega Saulo de Tarso a perseguir la iglesia de Jesucristo y aquellos hombres que decían seguir a Cristo, porque Saulo no creía en Jesucristo.
no creía que el Mesías o el enviado de Dios iba a nacer en aquel pesebre, en aquel lugar. Pensaba que el Hijo de Dios iba a nacer en un castillo, en un lugar de riqueza, donde habían reyes y todas estas cosas. Y es por eso que los judíos, en aquel tiempo, los fariseos y todos estos hombres que llevaban la ley, no creyeron en Jesucristo. Porque Jesucristo nació en la humildad, la justicia, en la sencillez. Entonces, amados, Saulo de Tarso se convierte en un perseguidor de la iglesia. Y durante el camino tuvo que haber tenido un encuentro con Cristo para poder afirmar de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cristo se le tuvo que presentar en el camino. Por eso le digo, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Tú no persigues a la iglesia, tú no persigues a todos los discípulos, tú me persigues a mí. O sea, Dios se le reveló a su vida. Entonces, en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21, comienza diciendo, vuélvenos a ti y nos volveremos. O sea, lo que está pidiendo el libro de Lamentaciones en este capítulo es un encuentro con Dios. Aleluya. Lo que está pidiendo en este capítulo de Lamentaciones, el verso 21, al decir vuélvenos, es un encuentro con Dios. Por eso dice, vuélvenos a ti. Perdón. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. O sea, el que está hablando ya había tenido un encuentro con Dios. Ya había tenido un principio. Acuérdese que la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Cuando se pierde ese principio de la sabiduría, cuando se pierde ese principio del temor a Dios, por eso es que el hombre pierde la sabiduría de Dios cuando entra y pierde el temor a Jehová. El temor a Jehová es el respeto a Dios, el respeto a su palabra, la obediencia a su palabra. Por eso el hombre está diciendo aquí en este versículo, vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. O sea, yo quiero tener un encuentro contigo otra vez como lo tuve en el principio. Yo quiero volver a hacerte fiel como lo fui en el principio. Yo quiero obtener toda la sabiduría, todos los dones del Espíritu, todas las manifestaciones, todo lo que me es necesario para pelear esta batalla de la fe. Yo necesito un encuentro contigo como en el principio, porque había algo que se había perdido aquí. Y hay algo que en estos tiempos se está perdiendo. ¿Sabe qué es lo que se está perdiendo en estos tiempos? El temor a Jehová, el respeto a las cosas de Dios. Creemos que el evangelio es negocio, creemos que el evangelio es engaño. No, mi hermano. El que doctrina con engaño a la sepultura lleva a toda la congregación. Pero nosotros somos responsables por nuestra vida espiritual y por nuestra salvación. La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. O sea, Dios no pone la salvación tuya en manos de nadie. La pone en tus propias manos. Te deja a ti la opción de cuidarla. Te hace a ti escudero de tu salvación. Por eso estamos peleando en estos días contra distintos movimientos, distintos pensares de lo que es el evangelio, de lo que es la palabra de Dios. Pero no hay nadie que te pueda llevar a una realidad bíblica si no es el Espíritu Santo de Dios. No hay nada que te pueda dar una comunión con Dios, un encuentro con tu Creador, si no es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y justicia, amado. Entonces, si hay algo que se ha perdido, además de la comunión con Dios, si hay algo que se ha perdido es el temor a Jehová. Mi hermano, se nos hace fácil muchas veces pecar el día de hoy, pecar 2 y 3 veces en el día, pedir perdón, porque hay un refrán que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ahora, les voy a decir por qué este refrán de pedir perdón es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque hay personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios, porque a veces no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. A veces queremos ser nuestra propia voluntad sin preguntarle a Dios,
si es beneficioso para nosotros o no es beneficioso. Queremos a veces hacer algo que tenemos en nuestro corazón o por el empuje quizás de nuestra familia y de nuestro hogar, nos vemos esforzados a hacer algo sin contar con Dios, que supuestamente, hermano, tenemos que contar con Dios para todo porque Él sabe lo que es bueno y beneficioso para nuestra vida, pero cuando dejamos de contar con Dios, es como cuando adoptamos ese refrán que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con su Creador. Y nosotros necesitamos ese encuentro cuando nos vemos desligados de las cosas de Dios, cuando vemos tomando las cosas de Dios como algo monótono, como cada día no tenemos ya experiencia, tenemos experiencias contables, pero son experiencias viejas, son experiencias de tiempos atrás. Como si Dios no fuera un Dios que te permite experiencia cada día. La Biblia dice que las bendiciones de Dios se renuevan cada día. O sea, Dios quiere manifestarse a su vida no solamente un tiempo atrás, sino todos los días de nuestra vida. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Dios quiere permitirnos esas experiencias para que adquiramos sabiduría. Sabiduría de Dios, no sabiduría animal, terrenal y diabólica, no sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre tenía al hombre sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Tenía al hombre sumergido en el pecado y en el lodo. Mas sin embargo, cuando adquirimos la sabiduría de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Todo cristiano tiene que tener la mente de Cristo, tiene que llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. La puerta que se abrió para darte esperanza, la puerta que se abrió para darte salvación, la puerta del arca que está a punto de levantar su iglesia. Entonces, no somos cristianos desalmados. Lo que pasa es que nosotros sabemos cuando no le estamos dando el grado a Dios. Nosotros sabemos cuando las cosas se ponen simples, que ya no hay guerra, que ya no hay batalla, que ya no hay experiencia. Nosotros sabemos que algo está aconteciendo, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que se quiere manifestar en nuestras vidas todos los días y nos quiere dar experiencia, si es posible, todos los días de nuestra vida. Afirmarnos que Él está con nosotros como poderoso gigante. Por eso cuando aquel paladín llamado Goliat desafiaba al pueblo de Dios, dice que el pueblo de Dios y el ejército, más el rey, estaban temerosos y nadie salía al campo de batalla a pelear contra Goliat. Todos estaban temerosos cuando aquel paladín comenzó a desafiarlo. Mas sin embargo llegó un joven lleno del poder de Dios, que tenía una comunión con Dios, que tenía temor a Jehová. Y dijo, pero espérense si esta gente están aquí temeroso y es el ejército del Dios de Israel. Esta gente se creen que ellos están aquí desarmados. No. Él le demostró que no estaban desarmados. Él le demostró que Dios estaba con él. Él le demostró que Dios todavía sigue siendo el mismo. Él le demostró que mientras Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el libro de Lamentaciones dice, capítulo 5, verso 21, y con esto termino. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Entonces, el consejo para ti que te has apartado de Dios: vuelve al principio. Vuelve a las primeras obras. Vuelve al primer amor. Acércate a Dios. Búscale mientras pueda ser hallado. Llámale en cuanto esté cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Te quieres ser sabio? En su propia opinión, aquí no sirve. Aquí es a través de la sabiduría de Dios. Y para poder adquirir la sabiduría de Dios, necesitamos que vuelva a nosotros el temor a Jehová.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo, pase un buen día. Y le enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Scranton, Pensilvania, a todos aquellos que se han conectado. A Isabel Sierva, Dios le bendiga también. Saludo a todos los hermanos que están en sintonía. Vuélvenos, Señor, a ti, y nos volveremos. Renuévanos nuestros días como el principio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.